Ahí está, queridos. Por la gracia de Dios, hoy seguimos con la exposición de Hechos. Y por la gracia de Dios también, yo tuve tiempo de preparar una diapositiva que es muy enriquecedor. Porque estamos hablando de historia, geografía y un montón de personas distintas. Estamos hablando de muchos años que se pasan. Y si no tenemos una clara comprensión de dónde está pasando, con quién está pasando y cuándo está pasando, no perdemos. Y por eso perdemos también cosas preciosas sobre Dios, sobre nosotros, sobre su pueblo, ¿no? Que somos nosotros. Así que oremos. Santo Dios, gracias por este tiempo que tenemos ahora. Que bendiga, Dios, la exposición de tu palabra y sea un tiempo más una vez bendecido por ti. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir juntos en Hechos, capítulo 12. Y acá tenemos un momento muy difícil y dramático en la historia de la iglesia y bastante curioso, bastante curioso. Y dada la intensidad de la narrativa, vamos a utilizar la lectura pública o la Biblia dramatizada para leermos juntos el capítulo 12 y vamos hasta el versículo del 1 hasta 19. Entonces, escuchemos la palabra del Señor. Creo que... Un minuto. Capítulo 12. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: ¡Rápido! ¡Levántate! Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después, el ángel le dijo: Vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo, y el ángel le ordenó. Ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia, y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. ¿De veras es cierto? El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: ¡Pedro! ¡Está a la puerta! Estás loca. Como ella insistía, llegaron a la conclusión. Debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel.
díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Y después se fue a otro lugar. Al amanecer, hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Hasta acá. Bueno, hay mucha cosa acá, ¿no? Mucha cosa. Y vamos, como siempre, versículo a versículo, comprendiendo un poco lo que está pasando y dónde está pasando y con quién está pasando. Esta historia se está pasando ¿dónde? Los hermanos saben decir. En Jerusalén, ahí está, la capital religiosa de Israel, de la Judea, ¿no? de los judíos, porque Israel en sí no existía más. Qué cosa ordinaria, ¿no? Funciona siempre, pero cuando llega acá, el maligno se pone. Ahí está. Bueno, entonces la cosa está pasando en Jerusalén. Y antes de mostrar Jerusalén, me gustaría mostrarles un mapa, o sea, el mapa del Mediterráneo y apuntar algunas ciudades que fueron mencionadas hasta acá en Hechos. Una muy importante, o dos bastante importante, pero una que está pasando justamente los versículos anteriores de Hechos 12. Los versículos anteriores está pasando en una ciudad. ¿Se acuerdan cuál? Antioquía. ¿Pueden ver Antioquía ahí? ¿Pueden ver? ¿No? ¿Logran ver? ¿Se puede ver? Quizá está en portugués, pero igualito. Sí, voy a ir cerca de la tele. Mira, acá tenemos la Judea y Jerusalén, ¿no? Tiro, una ciudad muy conocida en la Biblia. Jesús habla de Tiro, Antiguo Testamento habla de Tiro. Pero mira, está muy lejos de la Judea, Antioquía. Pero hay también dos Tarsos. ¿De cuál Tarso Pablo pertenecía? ¿Se acuerdan? La Cilicia. Tarso de la Cilicia, acá. Ahí, original de ahí. Y había uno que se llamaba Barnabé, que ya escuchamos también, que era natural de la isla acá, lejos de Judea. Y acá está la ciudad llena de gentiles, con una nueva y creciente y poderosa iglesia, la iglesia de Antioquía. Y de acá Pablo termina el capítulo 11 con Pablo bajando hasta Jerusalén para llevar apoyo, plata, a la iglesia que iba a pasar por situación de pobreza. Estaba pasando situación de hambre, pobreza y todo eso, lo que estaba pasando en ese exacto momento. Así que sobre geografía no hay mucho detalle acá en este momento, en el capítulo 12, pero justo estamos en Jerusalén y más importante en este contexto es comprender de quién estamos hablando acá, quién son estas personas involucradas. Y hoy recién me di cuenta que este Herodes no es aquel Herodes y tampoco aquel otro Herodes, porque tenemos 4 Herodes en la Biblia. Es una locura. Entonces este no es el Herodes que mandó matar a los niños cuando Jesús nació, y tampoco el Herodes que juzgó a Jesús cuando Jesús estaba en juzgamento, ¿no? Es otro, y vamos a explicar también de quién se trata. A ver si funciona acá. Bueno, tiene que utilizar una tecnología antigua, que es Lautaro. Puede ser. O Facundo también, ¿no? Capaz que no te llega el... Gracias.
Gracias. No sé por qué no. Bueno, sí, acá hay una línea del tiempo. Ah, cuando la crucificación de Jesús, hay, hay posibles eh, opiniones distintas, posibles fechas de 33 o un poco antes de que Jesús tenga sido crucificado, pero hay una bastante acepta, 33 después de Cristo. Después tenemos un mes, 40 días después, tenemos el Pentecostés, ¿no? Hay el año 35, tenemos la conversión de Saulo. En el año 39, la visión de Pedro y la conversión de Cornelio, que vimos también. Y ahora llegamos en Hechos 12 y estamos en el año 44. Así que se pasaron, ¿cuántos años? 11 años, desde el comienzo de la iglesia. 11 años. Y la persecución contra la iglesia comienza en 35, cuando pasa la conversión de Pablo. Entonces, más o menos para estar situado que la iglesia ya tenía una cierta edad, 11 años, ¿no? Ya estaría una cierta organización. Las iglesias se reunían en casas, entonces es importante también para comprender lo que está pasando acá. Y además de eso, tenemos personas que son mencionadas. En versículo 1 nos habla de Herodes Agripa y nos dice que mandó matar a Santiago. Curioso que la versión NBLA, y creo que la Reina Valera también, tenemos el nombre de Jacobo. No tengo la menor idea por qué. Porque Santiago viene de Jacob. En la tradición hispana, España se decía Santiago. Entonces de ahí pasó a Santiago. Mira, Pero el nombre original es Jacob. mira, ahí está. Por ahí, por eso. Gracias a Dios tenemos Pedros acá. Y bueno, ahí tenemos Jacob o Santiago. ¿Y quién se trata? ¿De quién se trata este hombre? Tanto Herodes como Jacobo. Jacobo está explicando acá, el hermano de Juan. ¿Quién es este? Siempre que tenemos una mención a Santiago, Jacobo, dice que el hermano de Juan o Juan hermano de Santiago. ¿Quién son estos? Aquellos que un día estaban pescando y Jesús vino y los llamó. Aquellos que fueron llamados de hijo del Eterno, porque eran muy tranquilos, mansos, ¿no? Porque eran estrondosos, eran llenos de ímpetu, impetuoso, y querían bajar fuego en los samaritanos. Y ahora no, están evangelizando a los samaritanos. Entonces, el primero mártir entre los apóstoles de la iglesia. ¿Sabe qué es muy curioso, que llama mucho la atención de los estudiosos? ¿Por qué el único apóstol que pierde la vida por Jesús en la Biblia, el único? Todos los demás fueron después de terminar la Biblia. El canon se completó y después fueron asesinados. El único citado simplemente dice que murió. Solo eso. ¿Y cómo murió? Con espada. Mientras que Esteban, tenemos ¿cuántos capítulos de Esteban? Por lo menos un capítulo completo, largo capítulo, contando cómo fue la muerte de Esteban. Muy curioso eso, muy curioso. Que un desconocido tiene un capítulo largo para su muerte, que es Esteban, y Santiago, que estaba todo el tiempo con Jesús. El único mencionado como alguien que fue asesinado. Hay muchas hipótesis por qué Lucas hace así, y cada uno de nosotros puede pensar algo al respecto, ¿no? Un día preguntamos a Dios, ¿por qué tan poca información sobre Santiago? Lo que pasa es que Santiago, muerto a espada, eso posiblemente tiene que ver con decapitación con la espada. Igualito a quién? Juan. Igual, decapitado con espada.
Pero ¿quién es este Herodes? Herodes Agripa, vamos a intentar comprender acá la dinastía de Herodes. ¿Tá? Entonces, para facilitar, hay un montón de nombres y hay un montón de incesto en la familia. Hermanos casando entre sí, una locura. Entonces, para comprender mejor, voy a hacer yo hice ahí un destaque para algunos nombres ahí, que son nombres que aparecen en la Biblia y son importantes para nuestra narrativa. Tenemos el primero, que es el Herodes el Grande, ¿no? Y este ya fue el más grande rey de los Herodes, fue el primer Herodes y fue aquel que hizo varias ciudades, ¿no? Hizo también Jericó, una ciudad que estudiamos en Lucas, no sé si se acuerdan, que ahí estaba un hombre, jefe de los publicanos, Zaqueo. Fue Herodes que hizo esa ciudad. Y fue Herodes también que amplió el templo, el patio del templo, y puso, o sea, ornamentó el templo, puso más oro en el templo y más investimento y mucho más cosas ahí en el templo, y hizo con que el templo fuera algo grandioso. Hoy incluso se puede en Jerusalén entrar en una parte subterránea donde hay excavaciones de la muralla del patio del templo. No hay más nada del templo. Y en esta muralla hay una piedra, algunas piedras, ¿no?, gigantes en su fundamento, con la inscripción de Herodes el Grande. El loco puso su nombre en la fundación. ¿Pueden imaginar eso? Qué megalomaníaco que era. Este fue un hombre muy, muy competente y muy perverso. Muy perverso. Él asesinaba sus propios hijos. Se desconfiaba que ellos querían hacerse el rey. Él asesinó sus esposas también, porque pensaba que ellas querían traicionarlo. Así que Herodes tuvo ahí 5 mujeres. Mira, Doris, Mariana II, no puede ver, Maltase y Cleopatra de Jerusalén, ¿tá? Aclarando. ¿Y qué es importante acá? Importante que en la cuarta mujer nacieron 3 hijos. Arquelao, que también se llamaba Herodes, o sea, Herodes Arquelao, y Herodes Antipas. ¿Quién fue Herodes Arquelao? Deben acordarse que yo expliqué que cuando Herodes el Grande murió, Herodes Arquelao fue el sucesor. Y él sale de Jericó, va hasta a Roma. Pero los judíos no querían que él fuera hecho rey. Enviaron una delegación para pedir que no lo hicieran rey. Y César agarra el gobierno de su padre Herodes y da a 4 hermanos. Y no solamente a Arquelao. Y Arquelao facha, y era un tremendo incompetente y déspota. Y tenemos Herodes Antipas gobernando la región de Galilea, que es la región que Jesús más actuó. Entonces, ese sí, Antipas, es lo que manda matar Juan Bautista, que se casa con la esposa del hermano. ¿Qué hermano? Felipe, mira. Felipe. Herodes Felipe. Se casa con la hermana de él. Que tenemos ahí Herodía, ¿no? La mujer esta, que también juzga a Jesús. ¿Y qué pasa con él? La Biblia no cuenta qué pasa con él. Pero la historia nos cuenta que Herodes fue hasta Roma en el año, Jesús fue crucificado en el año 33, y él fue en el año 37, fue hasta Roma pedir a César para tener su reino ampliado. Y César escuchó de que él estaba haciendo algo como una trama de traición, y lo exila se llama, para Galia.
Él fue exilado. Y ahí sale de la historia. 3 años después de Jesús ser crucificado y resucitado, él sale. ¿Y quién viene en su lugar? Este muchacho ahí, el nuevo Herodes. ¿Y de dónde sale este Herodes Agripa? Mira, con la segunda mujer, Herodes el Grande tuvo 4 hijos. El segundo se llamaba Aristóbulo. Y él asesinó a su propio hijo, Aristóbulo, porque temía a Aristóbulo. Tenía miedo que Aristóbulo se iba a hacer rey en lugar de él. Pero el hijo de Aristóbulo fue poupado, ¿se dice? Poupado, ¿no? Fue salvo, ¿no? Y llevado a Roma. Y en Roma él crece con la familia imperial, con los chiquitos ahí, los hijos de César. Crece y se torna amigo de él, los futuros Césares. Y cuando Calígula, ¿ya escucharon este nombre? Cuando Calígula se hace emperador, entrega a su amigo de infancia, que es Herodes Agripa, un reino. ¿Cuál reino? De la Palestina. Y él entrega a Agripa primero todo lo que significaba la región de Palestina, todo. No está más dividido ahora, todo pertenece a él, a su gobierno. Y a este Herodes Agripa que tenemos en Hechos 12. Su reino duró solamente 3 años. Y acá él está comenzando su gobierno. Y cuando un gobernador comienza, ¿qué quiere hacer? Agradar a su pueblo. Y él quería agradar a su pueblo y agradar a Roma. ¿Por qué está ahí destacado Herodes Agripa II? Porque un día llegaremos en Hechos, creo que 26, donde, ahí está, 25, ¿no? 25, Pablo testimonia a Agripa II, hijo de Agripa I. ¿Entendieron algo? Bueno, es importante comprender la diferencia entre los Herodes. Estamos hablando ahora de Herodes Agripa, porque Herodes Antipas está exilado. Esto yo no sabía hasta hoy, cuando estaba estudiando sobre este Herodes, pensando, ¿qué es este Herodes acá? Comprendí lo que estaba pasando y busqué un poco en la historia y comprendí todo eso. Bueno, seguimos entonces. Lo que pasa es que en versículo 3 nos dice que otra vez en la Pascua, ellos, los gobernantes, quieren atrapar a los seguidores de Jesús. Primero atraparon a Jesús, lo asesinaron y ahora quieren hacer eso con los apóstoles. Y hace eso con Santiago, y ahora también quiere hacer con Pedro, porque vio que su campaña política estaba exitosa, ¿no? Mató a Santiago, la gente amó. Bueno, vamos a matar a otro también. ¿Quién? Y buscaron a Pedro. Probablemente Pedro era alguien que no se ocultaba, probablemente estaba ahí hablando públicamente y probablemente fue fácil encontrarlo. Y lo encarcelaron. Y Pedro está en una situación muy, muy compleja, muy difícil. Acá dice que esto fue en los días de los panes sin levadura, y esta es una fiesta que está junto a la Pascua. Son algunos pocos días de diferencia y ellos celebraban todo junto. Y acá nos dice el texto que este Herodes, estaba esperando terminar la fiesta para matar a Pedro públicamente. Y el nombre de esto es ejecución, una ejecución pública. Y la gente estaba animada. ¿Puede imaginar el disparate? Vamos a esperar a cumplir nuestra fiesta espiritual para asistir a una ejecución. Ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios. Estaban completamente lejos de Dios. Como dice Pablo que en sus cartas, que él tenía celo por Dios, pensaba que estaba haciéndolo bien y no estaba. Así que celo, intenciones, significan algo si no están correctas para Dios, solo juzgamiento. No basta buenas intenciones, buenas para nosotros, ¿no?
necesitan ser buenas para Dios. Nosotros somos, por ejemplo, yo soy para ustedes una persona distinta para cada uno. Entonces para Mirta, ella tiene una visión de mí, lo que puede ver a cada domingo. Ya Fred, que veo todos los días, tiene una visión un poco más profunda sobre mí. Mi esposa tiene la visión más profunda de todos acá. Pero yo mismo tengo una perspectiva de mí más profunda que mi esposa. Y ¿sabe qué es más interesante? Es que la mayoría del tiempo estamos haciendo lo que hacemos, porque, o mejor, sin nos darnos cuenta de por qué estamos haciendo. Estamos haciendo cosas buenas intenciones externas. Entonces, ¿quién va a juzgarme por estar a cada culto acá como algo mal? ¿No? Ah, qué bueno, cada culto está ahí, presente, adorando a Dios, escuchando su palabra. Pero ¿alguien acá conoce mis intenciones para estar acá? Nadie. Así que apariencia exterior puede ser imitada, pero intenciones solo Dios ve. Y la mayoría del tiempo ni nosotros sabemos por qué estamos haciendo. Y tristemente no somos neutros. No es que estamos haciendo por ignorancia. Yo estoy yendo a la iglesia porque por ignorancia pienso que ir a un culto me va a traer bendiciones. No, esto no es ignorancia. Esto es completa corrupción de nuestros corazones. Somos como una silla de 3 patas. Que no fue hecha con 3 patas, fue hecha con 4, pero perdió una. ¿Qué va a pasar con esa silla? Siempre va a caer. ¿Para qué lado? Para el lado que no tiene la pata. Nosotros somos eso. Siempre vamos a caer en pecado. Por mejor que sean nuestras acciones, hay una gran posibilidad de nuestras intenciones ser corruptas, pecaminosas. Por eso vemos en los salmos el salmista diciendo: Señor, sóndame, pruébame. Si hay algún pecado que yo no me doy cuenta, muéstrame, porque quiero arrepentirme. Esta es una oración que debemos hacer a Dios. Dios, creo que hasta acá lo que puedo evaluar, la cosa está bien. Pero si hay cosas que no están bien, por favor, muestra en tu palabra. Demuestra en el culto, por la prédica, o en mi tiempo en tu palabra, o por medio de alguien, o en la circunstancia. Entonces, ni sé por qué estoy hablando de esto, pero creo que es de Dios para nosotros. Así que Pedro era custodiado en el cárcel, versículo 5. Pero, ¿qué dice ahí? Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. ¿Sabe qué interesante? La palabra ferviente no es la misma palabra, pero tiene la misma raíz de la palabra usada para las oraciones de Jesús en Getsemaní. ¿Cómo fueron estas oraciones? Con todo su ser, angustiado, con mucha intensidad. Puede imaginar que tenemos 11 apóstoles, o según algunos piensan, 12. ¿No? Tenemos ahí 12 apóstoles. Uno fue asesinado, así, como una mosca. Y ahora el otro, que es líder de los apóstoles, está encarcelado. ¿Y cualquier cárcel? ¿Se acuerdan que en situación anterior, en Hechos, Juan y Pedro fueron encarcelados? ¿Será que es el mismo cárcel y la misma circunstancia? Definitivamente no. Acá una imagen para representar cómo estaba Pedro. Pedro estaba dentro
no solamente dentro del cárcel, pero dice que él estaba dentro del cárcel más interno, que sería, normalmente esto era un cárcel en subsuelo. Entonces estaba abajo, subsuelo, gracias. Estaba ahí abajo. Y tenían 2 hombres guardando la salida y 2 hombres adentro del cárcel. Y cada hombre tenía cadena en su mano y cadena en mano de Pedro. Entonces, mi mano izquierda y la mano derecha de Pedro. Y la mano derecha del otro soldado y la mano izquierda de Pedro. ¿Puede imaginar eso? Encadenado con soldados. ¿Hay una mínima esperanza de escapar? Ninguna esperanza. Ninguna. Vamos a decir que viene alguien para salvar a Pedro, porque este es el miedo que tenía Agripa. Viene ahí unos 5 o 12 revolucionarios y entran y pueden matar a los soldados que están afuera y entran para matar a los soldados que están adentro. ¿Qué harían los soldados que están adentro con Pedro ahí en la corriente? Iban a matar a Pedro. Porque si Pedro escapa, ellos mueren. Pero si ellos matan a Pedro adentro, no pasa nada. Así que no había esperanza. No había esperanza. Pedro estaba en una situación irreversible humanamente. Pero el texto nos dice que en esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba, ¿qué? ¿Qué? Durmiendo. ¿Cómo le encanta dormir, Pedro, ¿no? Y la peor noche de Jesús, ¿qué hacía Pedro? Dormía. ¿Y la peor noche de su vida? Dormía. Pero creo que la razón para dormir acá es distinta de la razón para dormir en Getsemani. En Getsemani, Lucas nos dice que él estaba durmiendo de tristeza. No sé si ya se dieron cuenta que la tristeza no cansa. Nos cansa. Chorar no cansa. Cuando lloramos, queremos dormir. Nos drena las energías. Nos agota. Entonces eso que pasó con Pedro, estaban ahí agotados, durmiendo en la noche que Jesús más necesitó de ellos. Pero ahora, Pedro está para morir en las horas siguientes. Está encarcelado con corriente junto a 2 soldados. Y está durmiendo. ¿Por qué? ¿Sabe que cuando estamos ansiosos, no hay cómo dormir? Por lo menos no bien. Siempre que tenemos ansiedad, no hay cómo dormir. No dormimos, despertamos, el sueño está leve. Pero cuando estamos tristes, sin ansiedad, ahí dormimos. Eso es interesante. La tristeza nos hace dormir, la ansiedad no. ¿Qué no tenía Pedro esta noche? No tenía ansiedad. ¿Qué tenía confianza? ¿Por qué dormía? Se iba a morir, porque serían sus últimas horas. La iglesia oraba con todo fervor, en Jerusalén toda, por él. Y Pedro dormía. La iglesia estaba en vigilia y Pedro dormía. Todos los hermanos fueron llamados, convocados a orar. Y Pedro dormía. ¿Por qué Pedro dormía? ¿Pueden acordarse de alguna promesa que Pedro recibió que podría darle posibilidad de dormir? Una vez que Jesús dijo que cuando sea viejo, alguien lo iba a guiar, lo iba a llevar. Ahí está. Ahí está. En Juan, Ahora no, pero te van a guiar, pero ya. ahí está, en Juan 21, cuando ellos están pescando y a Jesús está en la playa, Pedro va hasta allá y tiene aquella charla difícil con Jesús sobre amar. Y después Jesús dice que mientras sea joven, él va a donde quiere, pero después, cuando sea
viejo. Creo que está viejo. Yo tengo el versículo acá, pero no está marchando. Ah, mira. Ahí está. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Alguien puede preguntar, ¿pero Pedro ya no era viejo acá? No. Esta Biblia dramatizada, casi nada me molesta. Yo soy bastante fariseo con la Biblia. Y no, aquí no está así en la Biblia. Entonces, hay una cosa que me molesta en la Biblia, esta Biblia, la voz de Pedro. Está un viejito ahí. Gente, Pedro tenía la edad de Jesús o menos, nunca más. ¿Por qué? Porque un rabino llamaba a alguien más viejo que él, más grande que él. Entonces Jesús tenía sus seguidores de su misma edad o menores. Entonces Pedro era joven, 35, 40 años. Y él tenía la seguridad que no era viejo. Por eso dormía. Sabía que su día de muerte no sería aquel, sería más viejo. Promesa de Cristo hay. Pero hermanos, ¿será que Santiago dormía también en la noche anterior a su muerte? ¿Había alguna promesa a Santiago? No. No de que no iba a experimentar la muerte. ¿Hay alguna promesa o certeza de Dios que estaremos el próximo domingo vivos? ¿No? ¿Hay alguna certeza y promesa de Dios que no sufriremos un accidente? No. Por más que existan salmos que dicen que Dios nos guarda. ¿Qué hacer cuando estamos en completa incertidumbre? Cuando estamos ansiosos, tristes. ¿Orar? Sí, por supuesto. Y la iglesia estaba haciendo eso. Hay una expresión en portugués, creo que también hay en español, que dice, bueno, no tenemos más nada que hacer, así que vamos a orar. Entonces, orar es nada, eso, porque ya no hay nada. Y entonces, vamos a orar. No, orar es todo. Orar es hacer algo. La mejor frase es, la frase más bíblica es, ya que hicimos todo que nos cabe como humanos, ahora vamos a hacer de pedir a Dios. Esta es la frase que debe estar en nuestra boca. Estamos en octubre, ¿ya? Hace 2 meses más o menos, ahí final de agosto, los hermanos deben acordarse que pasé por un momento de angustia, de abatimiento muy, muy, muy grande. Los hermanos no saben los detalles, pero ahora que ya superé, puedo contar. No que antes no podía, pero no tenía fuerza para contar. Fue un momento de extrema confusión para mí. Yo no sabía qué hacer, no sabía qué buscar y estaba con una angustia indescriptible, una tristeza desproporcional. Y mi mente estaba funcionando bien. A veces hay personas que entran en una situación que su mente ya no funciona bien, pero la mía estaba funcionando bien. Y yo pensaba, pero, eso no hace sentido. ¿Por qué estoy así, tan abatido? ¿Por qué mi alma está así, tan abatida? Y yo fui a retirarme, a tener un tiempo con Dios. Y recomiendo ahí en Cufré. Día de la semana no hay nadie. Y yo estaba, hermanos, escribiendo preguntas que tenía para Dios. Dios, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde iré? ¿Cómo haré con esa situación? Y escribiendo un montón de preguntas a Dios. ¿Debo volver a Brasil? ¿Debo quedarme? ¿Qué hago? Y estaba muy, muy ansioso. Y yo no soy dado a ansiedad.
muy raro que esté ansioso, pero ese día estaba ansioso y sentía al borde de perder los controles emocionales, ¿no? Llamado de ataque de pánico o crisis de ansiedad. Y voy a decir algo ahora que puede sonar extraño. Así como fue muy raro a esta iglesia que estaba orando, Pedro aparecer. Yo escuché la voz de Dios. No, tristemente, no audiblemente. Quería saber cómo el tono de voz de Dios. No fue audible, pero fue una voz en mi mente que no era mía. Vino. Y me habló por 1 hora. No. Y dice, confíe en mí. En portugués, así que Dios habla portugués. Confíe en mí. Y gente, fue tan poderoso el impacto de aquel en mi corazón que yo paré de escribir y llegué a sonreír. Llegué a sonreír pensando, qué interesante, ¿qué vas a hacer Dios? ¿Cómo vas a solucionar esta situación? Yo soy un buen estrategista, pero no puedo crear un plan para esta situación. ¿Qué vas a hacer? No puedo comprender, pero confiaré. Cerré el cuaderno, subí en la moto y volví. Llegué en casa y dije, Tati, ¿sabe esta situación que no sabemos qué hacer? Sí. ¿Encontraste algo de Dios ahí? ¿Una respuesta? Sí. La respuesta es que confiemos en Él, porque no sé más nada además de eso. No sé qué hacer. No tenemos sabiduría para eso. Fue tan poderoso esa experiencia para mí que fue lo que me sostuve para seguir cada día adelante, por más que no comprendía qué iba a venir. Pero ¿qué viene ahora? Y seguí, sabiendo que debería confiar en Él. Quizás no vuelva a pasar conmigo escuchar a Dios así. Quizás nunca ha pasado contigo. Y es algo extraordinario. Dios, la gran mayoría de las veces, usa algo bastante ordinario, que es un libro antiguo, muchas veces aburrido, que es su palabra. Y en su palabra tenemos sí, la palabra de Dios. No la palabra de Dios que fue, la palabra que sigue siendo. Así que cuando abra tu Biblia, comprenda que Dios puede y quiere hablar contigo. Dios, para tener una idea, Dios ya habló conmigo en Génesis capítulo 5. ¿Qué hay en Génesis capítulo 5? El cementerio, primer cementerio de la Biblia. Y fulano vivió tantos años, tuvo hijos y hijas y murió. Mingano, vivió tantos años, tuvo hijos y hijas y murió. Y así sigue, cosa aburrida. Vivió, hijos, murió. Vivió, hijos, murió. Y Dios habló conmigo y me sacó de un momento de abatimiento que estaba pasando. Con una cosa así. Porque la palabra es sobrenatural. Por más que sea ordinaria y normal un libro, para los que tienen el Espíritu Santo, es sobrenatural. Leemos este libro y Dios habla con nosotros de manera tan poderosa que podemos experimentar una paz incomprensible, como está en Filipenses. Una paz que excede, sobrepasa la comprensión.
¿No estás preocupado con eso? No estoy. ¿Cómo puede? Debería estar preocupado. Yo sé, debería estar, pero no estoy. Estoy en paz. ¿Cómo puede estar en paz esta situación? No lo sé. Me acuerdo que volvía de una prueba de autoescuela, ¿cómo se dice? De conducir, sí. Era la cuarta prueba, o tercera, que no fui exitoso. Y en Brasil sale mucha plata, hacer la libreta. Mi madre no era creyente. Yo estoy ahí, triste, pero con confianza. Mi madre pregunta, ¿cómo fue? Dice, no pasé. Y ella se enojó conmigo y dice, ¿y cómo puedes sonreír si no pasaste? ¿Piensa que la plata viene de dónde? No sé por qué dice eso, porque yo que estaba pagando, entonces. Y me dio un reto ahí que casi lloré. Porque ella no podía comprender cómo yo no estaba abalado, agotado o ¿cómo se dice?, en el piso por estar otra vez siendo humillado de esta manera. Lo tenemos en Dios, el Espíritu y su palabra. Bueno, la iglesia, o mejor, Pedro experimenta algo extraordinario acá. Versículo 7 nos dice, y hay una palabrita acá, o dos palabritas, que es de repente, ¿no? Alguna versión está alguna otra palabra. Y ¿sabe qué interesante? Que no hay una buena traducción para portugués o español. Pero sería una expresión de Lucas. Lucas utiliza varias veces esta expresión. Y siempre que utiliza para mostrar que Dios va a hacer algo. No sé cómo sería en español, me ayuden. Sería como, ¿sabe cuando alguien está contando una historia que el final es sorprendente? Y está yendo, yendo. Y llega un punto que cambia la entonación y usa una expresión. De repente. Un suspense. Es eso que Lucas está usando. De forma escrita. No había esperanza para Pedro, pero de repente pasó algo. Aparece un ángel, versículo 7, de repente, apareció un ángel del Señor. ¿Por qué esta descripción, o mejor, esta, me escapó la palabra, aclaración del ángel ser del Señor? ¿Todo ángel no es del Señor? No. Por eso fue importante aclarar. El ángel del Señor, y una luz brilló en la celda. Nunca había escuchado esa palabra, celda. Y el ángel, ahí sigue el texto, versículo 7, el ángel tocó a Pedro en el costado. Me parece gracioso eso. El ángel dale con un tapa acá, ¿no? Costado sería la costilla. Vamos, hombre. Y Pedro despierta y dice, levanta, pronto. Son órdenes, no es por favor, son órdenes del ángel. Levántate pronto. Y Pedro piensa, ¿cómo voy a levantarme? Si la cadena está, ¡play! Cae la cadena. Abre la cadena y cae. Y sigue el texto diciendo que, me perdí acá. Versículo 8. Vístete y ponte las sandalias. ¿Cómo vístete? Pedro estaba desnudo, dormido entre dos hombres. No, calma. Él estaba con su ropa íntima. Calma, no es calzoncillo. Sería como un pijama, ¿no? Un pijama, es la ropa interior. ¿Tá? Y vestirse significaba poner la ropa para salir, que era un manto que iba arriba, que él probablemente estaba usando como cubierta, frazada. Y entonces pone eso, pone su cinturón y pone la sandalia. Pero el ángel llama la atención que se olvidó de un detalle. Envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, te faltó el abrigo. Toma el abrigo. Porque no vamos y no volveremos.
Él toma su abrigo, obedece. Como yo, cuando me despierto, cualquier cosa que me hable, yo hago. No pienso mucho. Yo me levanto a las 7, despierto a las 8. Y así que, versículo 9, y saliendo, Pedro lo seguía. Y no sabía qué le hacía el ángel, era verdad, sino que creía que era una visión. ¿Cómo Pedro podría saber lo que era una visión? Esto. ¿Cómo es esa experiencia? No sé. Tampoco la Biblia explica, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Luz, aunque esté anoche, adentro de un buraco, un agujero, un pozo, y hay luz. Y las cosas están ahí medio raras. ¿Y cómo sería este raro? No sé. Yo soy muy creativo, a veces quedo pensando, ¿cómo sería eso? Y daría una buena película esta. Y Pedro, o un episodio de Chosen, y ellos salen ahí y pasan por los guardias. Y los dos están ahí, despiertos, con su espada, ¿no? Y pasan por ellos. Y puede imaginar Pedro mirando a los dos y haciendo así delante de ellos. Y bueno, seguramente es una visión, no puede ser verdad. Y entonces él sigue, versículo 10, cuando habían pasado la primera y la segunda guardia. Opa, no eran 4 soldados, 2 adentro, 2 en la puerta. Sí, pero parece que había más soldados todavía, más guardias, porque eran 4 veces 4 soldados, 16 soldados. Y pasan por todos. Y llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad. ¿Cómo era esta puerta? ¿Un portoncito? Oh, la puerta de un cárcel. Qué tremenda puerta. ¿Y qué pasa con la puerta? La puerta se abre sola. Se abre sola. Abrió por sí misma. Abrió por sí misma. Nadie la tocó. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. ¿Qué aprendemos sobre los ángeles en esta situación acá? Puede decir lo que viene a tu mente. Observando esta situación sobre un ángel, ¿qué aprendemos sobre ellos? Ellos son muy eficientes, ¿no? Fieles. ¿Qué más? Exactamente. Y por más obvio que parezca, voy a decir que ellos son sobrenaturales. Arriba de las leyes naturales. Sobrenatural. ¿Y qué pueden hacer con esta sobrenaturalidad? Hacerse invisible. Y puede hacer una persona física invisible. Pueden abrir cosas que no se puede abrir sin tocar. Ahí está. Buena observación. No he escuchado. No he escuchado. Los dos que estaban al lado, posiblemente. Los otros estaban en guardia. Porque eran de 3 en 3 horas. ¿Verdad? No deberían estar durmiendo, es posible. Porque de 3 en 3 horas cambiaban los soldados. Para nadie dormir. Los 4, venían 4 nuevos. Después 4, de 3 en 3 horas. Como no vieron los primeros soldados, los últimos soldados la reja abrirse, tampoco vieron que se llevaban a preso. Capaz que ellos, en su visión, capaz que estaba ahí todavía. ¿Por qué es importante comprendernos sobre los ángeles? Nosotros como conservadores no damos mucha atención sobre personas que dicen que escuchan a Dios, porque muchas veces son equívocos y mentiras. Como dice un dicho en mi departamento, el perro que fue mordido por una serpiente
tiene miedo de chorizo. Hay mucha sabiduría acá. Mucha sabiduría. El perro fue mordido y ahora ve una bendición y tiene miedo porque su apariencia es de la serpiente. Y creo que este proverbio extra bíblico se aplica perfectamente a nosotros conservadores. Por tener mucha serpiente evangélica, tenemos miedo de chorizo, que son bendiciones. Por mucho exagero sobre ángeles, no hablamos de ángeles. No confiamos en nada, para nada ángeles. Y tampoco damos atención a los ángeles que no son de Dios, que son del maligno. Porque la palabra ángel significa mensajero. Así que hay tres cosas acá que yo destaqué, pero ustedes hicieron muy bien. Son sobrenaturales, son poderosos y son siervos de Dios o de Satanás. Pero ¿cuál es el papel de los ángeles? ¿Qué la Biblia nos enseña sobre ellos, sobre los ángeles de Dios? Porque no quiero hablar de maligno, ¿no? Quiero hablar de Dios. Nos dice en Hebreos 1:14 que ellos son espíritus, no tienen cuerpo, pero aunque no tengan cuerpos, pueden tocar en cuerpos y mover cuerpos y abrir cosas y cerrar cosas. Ministradores, enviados para servir. ¿Servir a quién? A los que heredarán la salvación. ¿Para qué sirven los ángeles? Para servirnos. Esto es impresionante. ¿Será que es raro orar a Dios que envíe sus ángeles para guardarnos en una noche de sueño? Cuando Jesús estaba en Getsemaní, ya escuché en 4 lenguas esta palabra, no sé cómo se habla en español. Getsemaní, gracias. Dios Padre vino a hablar con Jesús. Dios Padre vino a consolar a Jesús. El Espíritu Santo consoló a Jesús. No nos dice el texto. El texto no nos dice. Nos cuenta en uno de los evangelios, creo que Lucas, que un ángel vino a darle ánimo. No creo que ángeles vienen a darnos ánimo, pero más que nada a guardarnos. Una frase que me marcó de John Piper, que para cada 1000 cosas, cada 1000 accidentes, ¿no? Cada 1000 situaciones que pasamos de peligro, cada una que pasamos de peligro, 1000 Dios nos ha guardado. Y Él dice que seguramente mucho más que 1000. No sé, siempre hay historias de parece que una mano sacó. Parece que vino una mano y seguró el auto. Parece que... Y no fue una mano. ¿No? ¿Quién puede acá decir que no fue una mano sobrenatural? Se puede decir, empréstame tu lente espiritual, porque yo no puedo ver este mundo espiritual. Tate vio con sus propios ojos Isabel ser salva de la muerte, como si alguien la tuviera empujado para el lado. Ella estaba atrás de un auto que daba marcha para atrás, ¿no? Paradas. Y Tate, cuando vio, estaba muchos metros lejos, en la misión, y hizo así, por el lado. ¡Puf! Estaba parada y fue para el lado. Y el auto pasó. Y ella caída al lado del auto. Otra vez cuando era un bebé, bien chiquito, ella estaba así. Esto es cosa que nos acordamos, pero seguro que ustedes tienen mucho más experiencia. Ella estaba ahí como bebé, no sabía ni tampoco sentar. Estaba ahí de 4 patas.
Y justo cuando se iba a caer algo pesado arriba de ella giró. Y ella no tenía fuerza para girar. Algo la giró para el lado y la cosa se cayó arriba, donde estaba ella. Son cosas que me acordé. Pero, y hay una cosa interesante. Pueden buscar en YouTube. Hay una cosa muy graciosa que es competencia de los ángeles de la guardia. Muy gracioso. Que son videos de gente que por una milésimo de milímetro un camión no le mata, un auto no atropella, una cosa cae al lado. Son cosas increíbles. Si no fueran filmados, no podría creer. Del libramiento de Dios a personas. No es acaso. Es la mano de Dios. Por medio de sus siervos. Pero también, hermanos, la advertencia de que los mensajeros de Satanás no son inferiores en poder. Ellos pueden mover cosas, mover personas, enfermar. En Job tenemos Satanás haciendo cosas increíbles con la naturaleza. No seamos ingenuos cuanto a demonios. Hasta venir a Uruguay, yo era bastante ingenuo sobre demonios. Hasta que experimenté la opresión de ellos. Y me di cuenta que hay un mundo espiritual que no podemos ignorar. No podemos. Tampoco podemos explorar, pero no podemos ignorar. Y todas las noches, ora a Dios, Dios, por favor, pon tus ángeles alrededor de nosotros. Pon, para que podamos dormir bien y no seamos asombrados con la noche de sueño. Bueno, el texto sigue y acá tenemos la reacción del pueblo de Dios, una reacción muy, muy rara, porque Pedro nos dice que, versículo 10, dice que Pedro, 11, Pedro cuando volvió así, o en sí, dice, ahora sí en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Ahora Pedro se da cuenta de que no fue una visión, pasó, pareció una visión, pero fue real. ¿Dónde va Pedro ahora? Acá nos dice que cuando se dio cuenta fue a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos. ¿Quiénes son estos? ¿Qué María es esta? ¿María Magdalena? ¿María la madre de Jesús? ¿María la tía de Jesús? ¿Qué María? Bueno, esta María es la madre de Juan, también llamado Marcos. ¿Quién es este Marcos? El texto, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que este Marcos aquel muchacho que recibe a Jesús junto con su madre para la última cena, también llamado de cenáculo, del lugar que estaba. Y así que Juan Marcos, vamos a ver probablemente en la próxima semana, Juan Marcos también acompaña a Pablo y Barnabé en la primera viaje misionera transcultural. Y nos dice el texto bíblico que Barnabé era un primo de Juan Marcos. Este Juan Marcos era joven, quizá adolescente, en comienzo de la vida adulta, aunque el concepto de adolescente para los judíos era bastante distinto de nosotros. Y Juan Marcos es citado acá por la primera vez en Hechos, pero lo importante acá es que la iglesia, una parte de la iglesia en Jerusalén, estaba reunida en la casa de María. ¿Y por qué María? Porque sí o sí era viuda.
si su marido estuviera vivo, llamaría la casa de fulano. Pero como era viuda, la mujer viuda era como la matriarca, por así decir, propietaria de lo que tenía el marido, y por eso la casa de María. Y ahí estaban reunidos, la iglesia estaba reunida orando. Cuando leí la primera vez este versículo, pensé, ¿será que este lugar no era el cenáculo? Porque fue justo donde Juan Marcos recibió a Jesús para la última cena. Y hay varios estudiosos que piensan que sí, que este centro de oración era el cenáculo. Y que no solo esto, que este lugar que hasta hoy existe, no sabemos, hay un lugar llamado cenáculo hasta hoy, que este lugar se tornó como el centro principal de la iglesia de Jerusalén, el cenáculo. Entonces el núcleo, había un núcleo grande de creyentes reunidos ahí orando. Y el texto sigue diciendo que Pedro llega y golpea la puerta y viene una sierva llamada, ¿cómo es en español? Rode. Y ella reconoce la voz de Pedro y no abre la puerta. Qué locura. Y vuelve adentro. No sé por qué no abrió la puerta. Y vuelve adentro y dice, gente, para de orar. Para. Pedro está a la puerta ya. Ahora lo que viene después es aún más loco. Porque ellos dicen, no. Estás loca, hermana. Dios no nos contestó en oración. Estamos la madrugada orando en una corriente de oración, en una vigilia, y no, Dios no nos contestó, porque era imposible salir de allá. ¿Sabe qué es eso? Ahí viene la explicación, es aún más absurda. Es el ángel que está en la puerta. Tá. Qué bueno entonces. Bueno, ¿y qué hacemos? Aunque fuera el ángel, qué cosa sin sentido. Está el ángel de él, entonces vamos allá a escuchar el ángel de él. Aunque no tenga menor cabimiento, un ángel de Pedro hablando en la puerta. Si el ángel puede entrar, ¿qué? Mi Dios, yo no sé qué me impresiona más, la falta de fe o la locura que hablan. Y sabe que había una creencia estos días, que cada persona tenía un ángel de la guardia. Y hasta hoy tenemos esta creencia. Hasta hoy. Incluso cuando era católico, yo oraba para mi ángel de la guardia. Y por eso, después de evangélico, ya no quería más chorizo, ¿no? Ya no pedía a Dios por los ángeles. Oraba el ángel, Santo Anjo del Señor. Estaba loco. Y bueno, había esta comprensión y hay algunos estudiosos que piensan que había una tradición entre los judíos que cuando una persona piadosa moría, ella se hacía un espíritu y se tornaba un ángel. Y ahí andaba por todo lado, ahí como un espíritu de bendiciones, no sé. Una visión espiritista los hermanos, nuestros hermanos, primeros creyentes de la historia, creían en esta bobada. Que un ángel de Pedro, vamos a pensar que Pedro murió entonces, y está en la puerta, el espíritu de Pedro. Entonces terminó la vigilia. Si estamos orando para ser liberto, y murió, fue liberto. Bueno, no puedo comprender, no sé si alguien puede explicar. Un día vamos a preguntar a los hermanos que estaban ahí. Vamos a preguntar a Rode qué pasó. Rode, ¿qué pasó? Que los hermanos estaban hablando esta bobada, cosas sin sentido. ¿Sabe qué interesante? ¿Cuántos acá ya habían escuchado antes de hoy el nombre Calígula? 4 personas. Y Flavio Augustus. Pedro. Estos eran los emperadores en este momento. Pero ¿cuántos ya escucharon sobre la sierva Rode?
todos que ya leyeron la Biblia. ¿Y qué importancia tiene eso? La importancia que tiene, y otro día estábamos hablando sobre eso, es que en 100 años nadie va a acordarse de nosotros. Nadie. Tenga por cierto eso. Por más que sea muy famoso, Felipe, en el fútbol, sea un prodigio. ¿Quién fue el más grande jugador de Uruguay en 1925? Nadie sabe. Tampoco Felipe. Cuando me di cuenta de esto, casi que lloré, deprimido. ¡Pah! O sea, mis nietos, mis bisnietos, tataranetos no se van a acordar de mí. ¿Se acuerdan cuando los discípulos vuelven de una campaña evangelística y están muy contentos que los ángeles malos se fueron expulsos delante de ellos? Y Jesús dice, no se alegren con eso. Miles de expulsión de demonios van a pasar. ¿Se alegren con qué? Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Rode está allá y está acá. Hay uno que nunca se olvidará de nosotros, ni en 10.000 años. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca, queridos. Los poderosos van a pasar. Los malos líderes, los buenos líderes, las grandes estrellas del deporte, la mujer más bella de la autoridad, el hombre más hermoso y guapo, el hombre más rico del mundo, el hombre más poderoso del mundo, todo va a pasar. Pero ustedes no, ni yo. Nuestros nombres están guardados como de Rode. El tiempo ya me acabó, antes que me hagan como hicieron a Esteban, me tiren pedra. Vamos a hacer un resumen de lo que pasa acá, porque ellos van allá, abren la puerta, está Pedro, y ellos se alegran. Y Pedro dice, ¿por qué? Porque estaban en persecución, no querían llamar la atención. Entonces, ¿cuál fue la reacción del pueblo de Dios delante de un milagro tan grande? Una fe vacilante. Una incomprensión de la acción de Dios. Al revés de pensar que Dios envió a alguien para salvar a Pedro, pensar en un espíritu de Pedro. Y por fin, ahí ven. Cuando abren la puerta y encuentran a Pedro, ¿qué tienen? Asombro. ¿Por qué? Porque Dios contestó la oración. Pero no estaban la noche toda orando por eso. ¿Y cómo están asombrados? ¿Qué trae a sus corazones pensar que nuestros hermanos reaccionaron así? ¿Así? Hable por ti. Estaban. Y nosotros somos mejores. ¿Y qué trae a nosotros? Libertad para pecar. No. Eso trae confort para mí. En pensar, mis fallas son tantas. Son muchas. Como estos hermanos. Estaban con los apóstoles. Y estaban de esta manera. Yo nunca vi un apóstol. Y caigo en las mismas fallas muchas veces. Pero aunque nuestras fallas son muchas,
¿Qué es más grande, Mirta? Su gracia, macho. Amém. Senhor, por mais que fachemos tantas vezes, como nossos irmãos, uma fé vacilante, uma falsa compreensão de la realidade, uma falsa doutrina, uma ignorância total de la Escritura e uma surpresa por contestar a oração de uma igreja toda orando. Assim somos muitas vezes, Deus. E vemos quão débiles somos, quão imaturos, quão carnales. E muitas vezes superficiales, Deus. Oh Deus, alabado seja tu nome por su gracia. Porque somos miserables, pero tu gracia es increíble. Aunque no salvaste a Santiago de la muerte, lo salvaste de la muerte eterna. Aunque Pedro fue salvo acá, pocos años después lo asesinaron. Pero está vivo. Está vivo. Está liberto por siempre ahora. Oh Dios, danos confianza en ti, en tu palabra, en tus promesas, en tu cuidado, aunque las cosas sean imposibles para nosotros, aunque seamos totalmente impropios e infieles. Oh Dios, sóndanos, pruébanos, apunta a nuestros pecados para que nos arrependamos. Trae, oh Dios, crecimiento y salvación, santificación en nosotros y por medio de nosotros, para tu honor y gloria. Amén.